Bueno, entonces, porfa, recuérdenme en qué partecita exacta quedamos para retomar ahí. Hablamos de la voluntad, si no estoy mal. ¿En qué partecita quedamos? Exactamente, porfa. Listo. ¿En qué quedamos? Revisemos apuntes. Pero es que como estoy en un computador que no es mío, Tranquila. no puedo abrir el micrófono, pero ya creo que lo abrí. Hablamos Ajá. del carácter, los cinco, los tres, el carácter ejecutorio de los actos. Ok, perfecto. Y quedamos en el auto de tutela administrativa, hablamos sobre todo eso. Ok, sí, que recuerdo que me hicieron Quedamos una pregunta. sobre las clases de autos Sí. administrativos que hay. Esa era Ujú. la que había. Listo, perfecto. Vale, Muchísimas gracias, Andrea. Entonces, vamos a tener todavía ahí en remojo la clasificación, pero que ya las vayamos interiorizando. Por lo pronto vamos a seguir hablando de la teoría que nos va a llevar definitivamente a esa clasificación. Y digamos, estábamos hablando de la teoría de los actos administrativos de carácter individual y estábamos hablando de unos aspectos importantes para la existencia de esos actos administrativos. Voy a recapitular un poco. Teníamos entonces elementos para la existencia. Recuerden que están en toda la libertad de hacer preguntas. Un primer aspecto, entonces recuerden, es la existencia de un acto positivo de la administración. Un segundo aspecto importante para determinar la existencia del acto administrativo individual es la manifestación que realizan, digamos, esas autoridades que ejercen funciones administrativas, ¿verdad? Tenemos un cuarto elemento, mentiras, tercer elemento, escribo tercero y digo cuarto, ¿no? Un tercer aspecto importante para determinar la existencia de un acto administrativo de carácter individual, que es la voluntad. Y acá hicimos unos comentarios muy importantes para, digamos, resolver algunas dudas que nos habían quedado de la configuración o de un hecho, de una operación administrativa, de una omisión administrativa, y mencionábamos que esa voluntad de la administración definitivamente tiene que basarse en el ordenamiento jurídico y que debe estar completamente alejado de las consideraciones subjetivas que tienen, obviamente, las personas naturales que le sirven a esa administración, ¿verdad? Como punto también importante de esa voluntad para entenderla de una manera acertada. Tenemos un cuarto aspecto importante para determinar la existencia de un acto administrativo de carácter individual y es el sujeto. El sujeto del cual, digamos que proviene esa manifestación unilateral de voluntad. Bien, tenemos un quinto elemento de la existencia de un acto administrativo de carácter individual y es la naturaleza decisoria. ¿Llegamos acá? Creo que sí. Creo que sí, porque les comenté. Señora, Sí, ok. Entonces acá hablamos y señalábamos de pronto el ejemplo del artículo 82 de la ley 1437. Recuerden que es esa creación de los grupos que sustentan recursos y decíamos que lo traía a la clase porque perfectamente ustedes pueden conformar esos grupos o
pueden, no sé, dirigir esos o coordinar esos grupos y deben tener la completa claridad que esas decisiones que toman deben ser libres de cualquier pensamiento o decisión de carácter subjetivo y en cualquier momento pueden utilizar lo que conocen como el artículo 11 de las recusaciones e impedimentos, ¿verdad? Y con eso terminábamos el análisis de los aspectos importantes para determinar la existencia del acto administrativo de carácter individual y concreto, ¿bien? Y estábamos pasando a analizar entonces otras características o unas características de este acto administrativo de carácter unilateral y concreto, y es el primero, el carácter ejecutivo y ejecutorio. Y acá mencionábamos que definitivamente ese contenido debe estar revestido ¿sí? de una fuerza decisoria muy fuerte. Y cuando nos referíamos a fuerza ejecutiva, nos referíamos entonces a esa fuerza capaz de generar obligaciones a cargo de las autoridades administrativas, consistente en realizar, digamos, todas las operaciones materiales a que haya efecto, pues, a que haya lugar para efectos de hacer eficaz y ejecutorio lo dispuesto en ese acto administrativo. Bien, y esto, sin duda alguna, es una prerrogativa de poder que el ordenamiento jurídico le otorga a la administración. ¿Sí? Es una prerrogativa. Y acá entonces me elevaban la pregunta de qué es la autotutela, qué es esa autotutela administrativa, cómo la podemos entender, y es esa figura jurídica, digamos que le da una prerrogativa, unas facultades importantes de poder a la administración. ¿Sí? Y mencionábamos que esa, por ejemplo, doctrinariamente, esa autotutela, digamos que existen dos clases, una que es declarativa, que digamos se materializa en el privilegio de la administración en emitir unas decisiones contenidas en actos administrativos, recuerden, capaces de crear, modificar y extinguir derechos y deberes de los administrados sin que se requiera necesariamente la participación y de la jurisdicción y sin el consentimiento, por ejemplo, de los destinatarios. Y la otra, antes de traer el ejemplo que les mencionaba, es la administrativa o ejecutiva. ¿Sí? Y a través de esta sería precisamente una potestad de la administración para imponer esas decisiones que toman y las pueden imponer o hacerlas efectivas la misma administración, inclusive de manera coactiva. Y acá les traía por el ejemplo del procedimiento de cobro coactivo que se puede iniciar. De hecho, se debe iniciar por parte de la administración en virtud de esa prerrogativa, de esa facultad que le da la norma para recaudar unos dineros que están en su favor, ¿verdad? Entonces, fíjense que, y creo que también les decía, antes yo les decía, regálenme un segundito por acá, les decía, el peticionario, el particular, presenta X petición, ¿sí? X solicitud a la administración. Entonces, en el término legal, la administración le tiene que decir sí o no, ¿sí? Ese es el deber ser. Pero digamos que en virtud de esa prerrogativa, de esta autotutela, perdón, la administración no necesita esta petición inicial. Solo sabemos que Pepita o Pepito le deben X cantidad de dinero y les traía el ejemplo de un estudiante que charlábamos un caso puntual del no pago de unos prediales, ¿verdad? Pues acá no necesitamos una petición. De hecho, nunca va a llegar la petición por parte del deudor. Nunca. Nunca va a decir, venga, ejecúteme. De hecho, todo lo contrario. En algunos casos, como en el caso que les planteo, van a tratar de evitar cualquier tipo de notificación por parte de la administración con el fin de evitar
el inicio de ese procedimiento de cobro coactivo. Pero digamos, la administración tiene uso de unas facultades importantes, ¿sí? Para lograr perfectamente el embargo de ese bien inmueble. Bien, entonces, digamos que eso hace alusión a esa prerrogativa de la autotutela administrativa. Entonces acá, digamos que ese acto administrativo que se profiere dentro de ese procedimiento de cobro coactivo, por ejemplo, embargo, remate, esa decisión no puede quedarse al interior de la administración, que no surta ningún efecto, no, indefectiblemente debe exteriorizarse, lo que señala ese acto administrativo, y esa exteriorización implica trasladar al mundo externo, por los medios legales, por supuesto, lo decidido por la administración. Y creo que esto también lo mencionaba, creo que sí, y es algo clave. Por eso voy a utilizar todo el tablero y me gusta iniciar por esa partecita para que nos quede completamente reiterado, reforzado y demás. Entonces, acá hay una partecita muy importante que le señalaba la clase pasada y es de la firmeza y la publicidad de los actos administrativos, ¿verdad? Entonces, y lo voy a escribir bonito para que recordemos. Bueno, tratar de escribir bonito. Las decisiones de la administración que no estén revestidas de estos importantísimos aspectos, sencillamente no van a poder ser oponibles a terceros, ante los particulares, sobre los cuales pues el acto administrativo debe producir efectos jurídicos, ¿sí? Y acá ya les voy a empezar a hablar mucho en términos jurídicos, ¿sí? ¿Qué significa hacerlo oponible? Ejecutárselo a ese particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, obviamente no es un caso de administrativo, pero digamos que de pronto ustedes habrán conocido ese caso. Cuando tienen una orden de captura, ¿sí? Tienen que notificarle, ¿sí? Tienen que ponerle en conocimiento por qué, cuándo, dónde, todo. Digamos que en ese momento se le hace oponible esa decisión que se tomó, ¿sí? Así pasa con la administración. Si, digamos, tenemos una petición X, se le contesta que no, ¿sí? Definitivamente hay que cumplir, la administración tiene el deber de poner en conocimiento esa situación al particular para que así le pueda ser oponible ante ese particular. Y digamos que si eso no se hace, vamos a tener un problema con la eficacia. No va a ser eficaz ese acto administrativo. Entonces, digamos que no va a poder ser oponible si no cumplimos con estos dos aspectos tan importantes. Y digamos que acá no ha podido lograrse la eficacia. ¿Y por qué no ha podido lograrse la eficacia? Porque no se ha materializado su publicidad, ¿sí? No ha quedado en firme el acto administrativo. Y sin la firmeza del acto y sin la publicidad, pues no le es posible a la administración someter esa decisión adoptada válidamente a las operaciones ejecutorias, ¿sí? Entonces, si la administración actúa de manera contraria, pues los postulados supralegales que están contenidos en el artículo 29 de la Constitución se violentarían de una manera palmaria, y esto es lo que, digamos, se desprende del artículo 66 de la ley 1437. No sé si lo alcanzamos a revisar. No sé. Pero pues, leámoslo, que es cortico. Artículo 66, deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes. Tenemos artículos 67, 68, 69. Entonces, si no logramos, la personal, el mismo código prevé qué otras posibilidades tengo para
notificar y cumplir con el requisito de notificación, en virtud de esa prerrogativa que tiene la administración. Entonces vemos acá, como por ejemplo, en el artículo 69 se prevé una notificación también por aviso, ¿verdad? Entonces, de manera implícita, este artículo 66 señala que el efecto de los actos administrativos de carácter particular y concreto depende necesariamente de haberse satisfecho plenamente, absolutamente la publicidad de ese acto administrativo. Y si eso no ocurrió, repito, el acto administrativo va a ser, no, escribámoslo en otro color. ¿Qué va a ser, Concepción? No, estaba pensando que nulo. Va a ser ineficaz. Ah, bueno. Va a ser nulo cuando se decrete una nulidad, ¿verdad? Digamos que hasta el momento llevamos el acto administrativo y acá el deber ser de la notificación para que adquiera firmeza, ¿verdad? Para que adquiera firmeza y le pueda ser oponible al particular. Digamos que sí, existe un error, por ejemplo, en el acto de notificación. Sí, puede ser. Existe hasta el momento un error o una indebida notificación, ¿vale? Nosotros podemos presentar un memorial alegando la nulidad y digamos que sería la administración quien decreta o declara esa nulidad, ¿verdad? Pero digamos que si no cumplo con ese artículo 66, lo que yo voy a tener de manera inmediata es un acto administrativo ineficaz, que no va a ser oponible, no va a poder ser oponible a ese particular. Bien, y acá les hacía también un comentario muy importante, y es que lo que va a fallar es este acto de notificación, pero el acto administrativo es completamente válido. El acto administrativo nace a la vida jurídica. Lo que vamos a atacar es el acto de notificación, y creo que eso también se los alcancé a mencionar. Y esto es muy importante, porque nos va a llevar a preguntarnos y a analizar qué voy a atacar y a través de qué medio lo voy a atacar. Porque nosotros siempre, digamos que, lo voy a poner en estos términos, pero obviamente no es jugar, nosotros jugamos a no perder, a siempre ganar, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizar los medios que son en la oportunidad que son, atacando pues lo que tengo que atacar. Yo no me voy el chance, no me voy a dar el chance para que la contraparte diga es que eso no se puede atacar, eso está en debida forma, ¿sí? Entonces, siempre debemos ir a la fija, a lo que está seguro. Y para ir a la fija tenemos que analizar qué es lo que está mal, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí debemos diferenciar muy bien entre ese nacimiento del acto administrativo y, digamos, los actos posteriores que van a ayudar a su firmeza y a que sean oponibles. ¿Bien? ¿Eso está entendido? Sí, señora. Ok, perfecto. Acá este acto de notificación puede ser porque no se hizo, podemos atacar ese acto, o porque se hizo en indebida forma. ¿Sí? Y acá nos podemos remitir al artículo también 72 de la ley 1437. Miren, falta, que es una omisión absoluta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos, no se tendrá por hecho la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales, que como ustedes ya conocen es lo que nosotros conocemos como la conducta concluyente, la notificación por conducta concluyente. Entonces, esta falta de notificación o una notificación en indebida forma tiene dos efectos principales. El primer efecto es que el acto administrativo, como consecuencia de esa falta de notificación o de esa indebida notificación, no produce efectos. Es decir, es
ineficaz. Y la segunda, o el segundo efecto principal, es la inexistencia de este acto de notificación. Entonces, ¿ustedes qué atacarían acá? ¿El acto administrativo o el acto de notificación? El acto de notificación. El acto de notificación. Muy bien. Ahora, la falta de notificación del acto o la notificación hecha en indebida manera no pueden ligársele vicio de nulidad a ese acto administrativo. Bien, todo eso lo estoy explicando de diferentes maneras para que lo entendamos de una manera muy fácil. ¿Y por qué no podemos hablar de vicio de nulidad del acto administrativo? Porque el acto administrativo sí se perfecciona, sí tiene validez, sí nace la vida jurídica. El problema es que es ineficaz precisamente por la falta de notificación o porque se hizo una notificación en indebida forma, y en ese evento la administración no puede imponer su acatamiento al administrado, no puede oponerle el acto administrativo al administrado sobre el cual pues recaerían los efectos de ese acto administrativo, ni siquiera por la fuerza. En ese evento, la administración no cumplió con el deber que tiene de hacer públicos sus actos, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que haríamos es presentar la nulidad, que la administración revise su actuar y cualquier cosa devuelva las cosas a su estado anterior hasta cuando se evidencia esa irregularidad o ese vicio, ¿sí? Con la cual pues se sustenta la nulidad. Esto es, digamos, ya para finalizar el carácter ejecutivo de ese acto administrativo y las obligaciones que se generan, digamos, para la administración para ejecutar ese acto, se desprenden del artículo 89, que creo que ese también lo alcanzamos a revisar. Me dicen, porfa. Artículo 89 de la ley 1437. ¿Me lo ayudan, porfa, a revisar? ¿A leer? ¿Alcanzamos a revisar el carácter irretroactivo del acto? Bueno, profe, le ayudo con el artículo 89. Hola, John. Listo, gracias. Listo. Dice, artículo 89, carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto, podrá requerirse, si fuera necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional. Muchas gracias. Y creo que esto también habíamos hablado, o sea que ese artículo también lo habíamos leído. ¿Alcanzamos a hablar del carácter irretroactivo del acto? O sea, esa partecita la reforzamos, ya la habíamos mencionado, pero me parece oportuno tener en cuenta pues la importancia de ese carácter ejecutivo, ejecutorio del acto administrativo. ¿El irretroactivo lo vimos? 2 rengloncitos nomás tengo yo. Ok, vale. Carácter retroactivo del acto individual solo produce efectos hacia el futuro. Sí, perfecto, eso es, eso es. Entonces ya voy para allá. Entonces, carácter irretroactivo, ya tenemos dos. Tenemos entonces el ejecutivo, ejecutorio y el irretroactivo. Irretroactivo. Entonces, tal cual como lo señala la concepción, esta es una segunda consecuencia que también se le considera directa del acto administrativo una vez se produce, y es la irretroactividad. Por regla general, el acto administrativo solo va a producir efectos hacia el futuro. Una vez se ha hecho, ojo, pues ejecutorio, ¿sí? Una vez adquirido esa firmeza, una vez se ha hecho eficaz, ya digamos que pueden surtir sus efectos únicamente hacia el futuro. Dicho también de otra forma, no es posible que un acto administrativo produzca efectos con anterioridad a su vigencia. Para la doctrina, esta irretroactividad
retroactividad del acto se estructura en razones de tipo jurídico, por supuesto, como que el acto administrativo es una herramienta del Estado de Derecho para la creación, para la modificación o para la extinción de ese ordenamiento jurídico, pero además se sustenta también en razones de oportunidad, en razones de conveniencia. ¿Y por qué? Pues digamos que las relaciones jurídicas del Estado deben procurar seguridad, deben procurar una estabilidad para los administrados. Entonces, esa irretroactividad del acto administrativo está íntimamente ligada con el principio de la certeza jurídica. ¿Sí? Certeza jurídica, y que de pronto ese administrado que llegar una disposición posterior que puede modificar retroactivamente esos derechos. Eso en relación con la irretroactividad de los actos administrativos de carácter individual. Ahora hagamos algunas referencias sobre los elementos esenciales. Y voy a borrar por acá para hacerles otra pizarrita gráfica. Vamos a hacer entonces unas referencias sobre los elementos esenciales para la existencia y validez del acto administrativo. Entonces, para que el acto administrativo exista jurídicamente y esté, digamos, revestido de validez, ¿sí? Que eso sí es lo que nos importa al acto administrativo. Una cosa es la validez y la otra cosa es la eficacia. ¿Quién me da la eficacia? El acto de publicidad, ¿verdad? Que hace que esa decisión que yo tomé en el acto administrativo sea eficaz. Pero lo que sí le va a dar fuerza al acto administrativo es que sea válido, ¿sí? Y digamos que para que esté revestido de esa validez es necesaria la concurrencia de una serie de elementos. Y según la doctrina, esos elementos esenciales para la existencia y la validez del acto administrativo, digamos que pueden agruparse en 3 grupos. Y los voy a señalar por acá. Primer grupo, que está conformado por elementos externos, que son entonces por acá voy a poner la eficacia para que no se nos vaya a olvidar. Y esos elementos externos son el sujeto activo, tenemos un sujeto pasivo y tenemos las formalidades de... Tenemos un segundo grupo, que son los elementos internos, que son el objeto, los motivos y la finalidad del acto. Y el tercer grupo son que estudiaría el mérito o la oportunidad de ese acto administrativo. Esos son entonces los 3 grupos que, según la doctrina, definen los elementos esenciales para la existencia y la validez del acto administrativo. Bien, primer grupo está conformado por elementos externos del acto administrativo, que son sujeto activo, sujeto pasivo y formalidades del acto. El segundo grupo, objeto, los motivos y la finalidad del acto. Y el tercer grupo que estudiaría el mérito o la oportunidad del acto. Entonces, empecemos haciendo algunas precisiones sobre los sujetos en general. Y luego entramos a tratar lo referente al primer elemento que conforma el primer grupo, es decir, el sujeto activo. Entonces, en toda actuación administrativa, de formación y de ejecución de un acto administrativo, intervienen 3 sujetos. 3. ¿Y cuáles son esos sujetos? Tenemos
la autoridad administrativa o quien ejerza o cumpla funciones administrativas, ¿verdad? Tenemos la persona u órgano a quien van dirigidas las estipulaciones jurídicas contenidas en esa manifestación de la autoridad administrativa. Puede ser la persona natural, el interesado, el ciudadano. Y por último tenemos al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo señalado, y acá les voy a poner fundamento normativo para que ustedes de pronto lo revisen posterior, en el numeral séptimo del artículo 277 de la Constitución, en armonía con el artículo 143 de la Constitución también, y el artículo 303 del CEPACA, el Ministerio Público puede intervenir en toda actuación judicial o administrativa. Por eso es que ustedes los ven en sus procesos judiciales, ¿sí? Y ojalá el ministerio tuviera una participación en todos los procesos, pero pues lastimosamente, ustedes como podrán advertir, tienen unas funciones amplias. Ellos adicionalmente tramitan esas conciliaciones extrajudiciales de las que también ya les hablé, tienen otras funciones propias como Ministerio Público, y digamos que por esa sobrecarga no pueden participar en todas las actuaciones, tanto judiciales como administrativas, pero digamos que la experiencia profesional que tengo, las participaciones del ministerio que he tenido han sido buenas. Han dado una experiencia buena con el Ministerio Público, entonces creo que es lo que se debe hacer, que sean, bueno, no en todas, sino en esos casos, digamos, de relevancia jurídica, económica, que tengan una participación buena y no sea una participación, digamos, deficiente, ¿sí? Entonces, creo que ha sido un buen actuar del Ministerio Público en esas actuaciones judiciales o administrativas. Entonces, como lo hemos mencionado, el acto administrativo es una manifestación de una decisión. Es decir, es una construcción, o digamos que en su construcción solo interviene la voluntad de la administración, imponiéndose incluso en contra del querer del sujeto pasivo de la decisión, ¿sí? Desde este punto de vista, podemos decir que el primero de los sujetos que intervienen en el contexto general del acto administrativo se lo puede identificar como un sujeto activo, porque es el encargado de impulsar esa actividad procedimental, es el encargado de ejecutar unilateralmente lo decidido en ese acto administrativo, ¿sí? Entonces, en virtud de esa autotutela, la administración tiene una prerrogativa de recaudar lo que le debe, ¿verdad? Y si cada uno de nosotros tiene una deuda con la administración, por lo que sea, pueden iniciar unas acciones en contra de nosotros. Entonces, ahí es donde entonces encontramos ese sujeto activo de la administración. Ellos deben impulsar, deben iniciar y deben ejecutar, ¿sí? Por eso se denomina como sujeto activo en estas actuaciones administrativas. El segundo interviniente es, de acuerdo con lo que acabamos de señalar, se lo puede identificar como el sujeto pasivo, digamos, esa persona depositario del objeto. Es sobre quién va a recaer esa decisión. Y aquí es importante tener en cuenta, tratándose del sujeto pasivo, se pueden dar las figuras de los terceros determinados e indeterminados, e incluso de agentes oficiosos, pero digamos que esos son temas de otra materia. Y el tercer interviniente lo podemos identificar simplemente como Ministerio Público, porque ese sí está individualizado. Como entidad, por supuesto, puede actuar a través de sus diferentes servidores, pero como entidad, ¿sí? Está absolutamente identificado. Esto que les acabo de mencionar como una introducción de los sujetos, ¿sí? De los sujetos como ese primer elemento de los elementos externos. Ahora hablemos del sujeto activo. Por regla general, el sujeto activo es, digamos, sobre aquel que está habilitado para elaborar para pedir en el servidor público o el particular, que como siempre lo hemos mencionado, quien ejecuta funciones administrativas, ¿sí? Digamos que ellos pueden adoptar decisiones unilaterales en
Entonces, por acá voy a ir a nosotros, pero creo que es activo, perdón. Pues, servidores de todas las que están ubicadas en como en esos órganos del Estado, ¿verdad? Todo lo referente al sujeto activo está ligado de manera íntima definitivamente. ¿Sí? Que interpretan y que y con eso encontramos, poder señalar, eso significa que los actores directos lo mencionamos cuando hablamos del a la administración, que actúan como consecuencia de la carencia de identidad corporal de los órganos estatales, que les impide, por supuesto, cumplir de manera inmediata sus atribuciones. Bien, entonces, digamos que frente a eso creo que hay absoluta claridad. Entonces, por el hecho de ser los, digamos, materializadores de la institucionalización del poder en cabeza de esos sujetos activos, puede predicarse dos importantísimos elementos que sustentan fuertemente la legalidad de su actuación dentro de todo lo relacionado con la elaboración y posterior expedición del acto administrativo. Y esos elementos son dos elementos claves en la determinación de esa elaboración y posterior expedición del acto administrativo, digamos, importantes. En sentencia puede decirse, y de hecho así lo ha reconocido la doctrina, que es digamos, sinónimo del concepto jurídico de aptitud para proferir y para ejecutar los actos administrativos, constitución o por la ley o por un reglamento, y precisamente por eso es acertado decir que estará viciado de nulidad ese acto que es proferido por aquellos sujetos que no están habilitados legalmente para ese efecto. O dicho de otra manera, estará viciado de nulidad ese acto administrativo que fue expedido por un sujeto que carece de capacidad jurídica para la expedición de ese acto administrativo. Y entonces recuerden, por acá yo siempre les he hecho la firmita y siempre que hemos hablado de actos administrativos les he dicho, y lo firma quien lo tiene que decidir y está debidamente sustentado, está debidamente motivado. Fíjense que acá sí lo firma una persona que no tiene la competencia, no tiene esa capacidad legal para tomar esa decisión atribuida ya sea constitucional, legal o reglamentariamente, puede perder validez ese acto administrativo porque estaría viciado con una nulidad. ¿Sí? Entonces, digamos que esa competencia administrativa es tan importante que se mide también por la cantidad de poder o de funciones que se ha depositado en una autoridad administrativa. Y recuerden que aquí están involucrados los particulares siempre que ejecuten funciones administrativas, que la habilita para elaborar y expedir un acto administrativo, y por esa razón esa competencia no es absoluta. Esa competencia debe en todos los casos aparecer cierta y limitada, ¿sí? Debe estar de manera muy puntual en una norma, debe existir esa facultad muy clara, sin ambigüedad alguna, porque de esa manera se le va a facilitar a la autoridad administrativa pues, el ejercicio de sus funciones. Y por el lado del administrado le garantizará una seguridad jurídica, que es necesaria cuando el administrado pues está enfrentado al ejercicio de un poder público, ¿sí? Donde recuerden que tienen ya una prerrogativa, que es esa autotutela. Entonces, si ven la magnitud, entonces el Estado tiene esa prerrogativa de iniciar procedimientos, ejecutarlos, tomar esas decisiones, ¿sí? Ahora, bueno, listo. Tienen una competencia, pero esa competencia no puede ser desmedida, no puede ser absoluta,
no puede, digamos, contrariar derechos de los particulares donde vemos que pueden estar desprotegidos, porque en esos procedimientos inicia la administración, ¿verdad? Digamos que acá funge como juez y parte, como a quien le deben, ¿no? No como deudor. Sí. ¿Cuál es el otro de deudor? Bueno, pongámosle beneficiario, ¿verdad? Como beneficiario. Entonces, digamos que acá, entonces esa capacidad no puede ser absoluta y digamos que esas funciones donde dice va a iniciar procedimientos de cobro coactivo y ejecutar, debe ser completamente cierta y limitada, ¿sí? Porque de esa manera, repito, se le facilitará a la autoridad el ejercicio de sus funciones y al administrado se le va a garantizar una seguridad pública, una seguridad jurídica que es necesaria cuando el administrado pues está enfrentado al ejercicio de esos poderes públicos. Si esa competencia fuera absoluta, pues digamos que sencillamente derivaría en casos de abuso de autoridad, en abuso de la fuerza o del poder por parte de esas autoridades sobre los administrados y en términos simples quedaríamos en nepotismo, ¿sí? Situación que no se puede presentar. Ahora, ojo con esto. Las normas que determinan la competencia de esa autoridad administrativa deben ser preexistentes a la elaboración y a la expedición de ese acto administrativo, porque si no es así, todos los postulados que están contenidos en el artículo 29 de la Constitución se violentarían y de manera palmaria. Y no solo en contra de los administrados, sino también del propio ordenamiento jurídico, porque eso generaría una inseguridad jurídica terrible, generaría inestabilidad y, por supuesto, una desconfianza absoluta y, digamos que, en mi concepto, insalvable frente a las autoridades administrativas. Por eso se dice que la competencia se constituye en un valiosísimo presupuesto para la validez de este acto administrativo, ¿sí? Porque le permite a ese sujeto activo que está ejerciendo las funciones administrativas, pues actuar dentro de los parámetros de los principios de legalidad. Bien, ahora, la determinación de ese grado de competencia, dentro del cual, pues, debe obrar cada sujeto, le corresponde al derecho positivo y para determinar ese grado de competencia se acude algunos aspectos o criterios que seguramente ustedes ya han escuchado mencionar, que son, y también los voy a anotar por acá. Que son, voy a tomar un poco de aire porque grado, materia, territorio, y de alguna manera también el tiempo. Ojo, son criterios o aspectos importantes para determinar el grado de competencia. ¿A qué hace referencia el grado? Hace referencia al lugar que ocupa dentro de la estructura de la administración ese sujeto al cual se le atribuyeron funciones administrativas. ¿Sí? Digamos que corresponde al grado jerárquico administrativo de esa autoridad. ¿A qué hace referencia la materia? A la clase o al tipo de funciones que de acuerdo con las normas supralegales o legales debe cumplir la autoridad administrativa. ¿A qué hace referencia el territorio? Hace referencia a ese espacio dentro del cual pues, la autoridad administrativa puede ejercer las funciones que le han sido encomendadas por esas normas supralegales o legales. ¿Y a qué hace alusión o referencia al tiempo? A las oportunidades temporales que tiene una autoridad administrativa para proferir los actos administrativos. Y la competencia medida en tiempo está muy relacionada, por ejemplo, con el tema del silencio administrativo. ¿Sí? Y de pronto para comentarles rápidamente, porque es un caso complejo para explicar, pero sí quiero de pronto ubicarles un poco en los tiempos. Entonces acá tenemos la petición inicial. Recuerden que unos son los términos para derecho de petición que los prevé la ley 1755 del 2015. Una cosa es el tiempo que tiene para responder el derecho de petición, ¿verdad? De acuerdo con sus modalidades. Y otro es el que prevé la norma para que se configure el silencio administrativo,
que es de 3 meses, ¿verdad? Fíjense que acá estoy hablando de 2 tiempos importantes, ¿sí? Ahora, fíjense eso, cómo va a jugar con la competencia. La norma prevé que así pasen 6 meses, 1 año, y el particular no ha hecho nada, o sea, ha estado inactivo. Digamos que la autoridad no ha perdido competencia en factor de tiempo, ¿sí? No ha perdido competencia y puede responder la petición inicial, así sea sí o no, pero la puede responder. ¿Cuándo perdería competencia por ese factor tiempo? Por ejemplo, cuando la persona deje de estar inactivo y presente recursos. Acá la autoridad ya pierde competencia para responder la petición inicial y tiene que responder los recursos. O cuando el particular demanda y acude a la jurisdicción. En ese caso, también pierde competencia porque ya abocaría competencia un juez contencioso administrativo para decidir esa situación de indefinición en la que pues, ha estado el particular. Bien. ¿Cómo vamos? Bien, profe, muy interesante. Bueno, Bien, sí, listo. señora. Bueno. Entonces, digamos que este es, obviamente, requiere un análisis mucho más profundo, pero pues acá se nos iría toda la clase analizando ese tema particular. Lo que me interesa es que tengamos presentes esos efectos importantes para determinar, por ejemplo, ese actuar del sujeto activo. Perdón, ¿Qué más de...? profesora. Señora Concepción. Profesora, por ejemplo, los encargados de cobrar los impuestos ya de manera coactiva, ¿tienen Ujú. abogados externos o no? Pueden tener abogados externos, sí. Entonces a ellos se les aplicaría lo de sujeto activo de funcionario que el Estado le ha concedido potestad para eso. Bueno, determinemos como primera medida que el sujeto activo sería la administración. Porque pues digamos que y ahí traemos la persona natural porque la administración no tiene esa, esa potestad o esa, ¿cómo llamarlo? Para responder él mismo sus peticiones, ¿no? Y ahí tiene que hacer uso de esos sujetos naturales, ¿no? De esas personas naturales como ustedes o como yo. Pero digamos que quien tiene la potestad, la prerrogativa, es la administración, no la persona natural, Ah, sí, señora, gracias. ¿sí? Y así de pronto sean contratistas, sean funcionarios, sean abogados externos, bueno, qué sé yo, ¿sí? Quien tiene la prerrogativa es la administración. Bueno, eso... Bueno, entonces, estamos en sujeto activo, regáleme un segundo, tomo agua de esta hora ya. Empieza a desgastarse un poco la garganta. Bueno, entonces estamos hablando del sujeto activo, ¿no? Y habíamos señalado que por regla general, el sujeto activo que está habilitado legalmente para elaborar, expedir y por supuesto ejecutar el acto administrativo, ya habíamos mencionado que pueden considerarse, y esto de pronto también ayuda a la respuesta que le daba a Concepción, ese sujeto activo se determina como el órgano del Estado, ¿sí? Y como el órgano del Estado, esa persona jurídica no puede responder sus propios actos administrativos, pues necesita de ese servidor público, ¿verdad? Para que proyecte esas decisiones de voluntad que va a tener la administración. Y esas serían capaces de crear, modificar y extinguir derechos o situaciones dentro del mundo jurídico. Habíamos también señalado que todo lo referente con el sujeto activo está ligado absolutamente con el ejercicio del poder administrativo y ese poder administrativo indefectiblemente implica la intervención de personas naturales que interpretan y que aplican ese ordenamiento jurídico, ¿sí?
Y habíamos mencionado también que encabeza esos sujetos activos por el hecho de ser los, digamos, materializadores de la institucionalización del poder, puede predicarse dos importantísimos elementos que sustentan fuertemente la legalidad de esa actuación, tanto en la elaboración como en, digamos, la fase posterior, que es la expedición del acto administrativo, y esos elementos son, ¿cuáles? La competencia y la voluntad. Y entonces habíamos señalado, respecto de la competencia, que a esa figura jurídica se la tiene como un sinónimo del concepto jurídico de capacidad, refiriéndonos, por supuesto, a esa aptitud para proferir y para ejecutar actos administrativos que les es atribuida a esos sujetos activos, ya sea por la Constitución, por la ley o por el reglamento, y precisamente por eso decíamos que es acertado concluir que estará viciado de nulidad ese acto administrativo que es proferido por aquellos sujetos que no están habilitados legalmente para ese efecto. O dicho de otra manera, estará viciado de nulidad ese acto administrativo que fue expedido por un sujeto que carece de capacidad jurídica para la expedición de ese acto administrativo. Y digamos que ahondábamos en el concepto de competencia administrativa y dijimos que la competencia se mide por la cantidad de funciones que se han depositado en esa autoridad administrativa que la habilita para elaborar y para expedir un acto administrativo, y decíamos que precisamente por esa razón esa competencia de esa autoridad administrativa no es absoluta. Esa competencia debe en todos los casos aparecer cierta y limitada. Y decíamos que para poder determinar el grado de competencia dentro del cual debe obrar cada sujeto activo, se acudía o se debe acudir a criterios como el grado, la materia, el territorio, y decíamos que de alguna manera también el tiempo, a pesar de que para algún sector de la competencia no pudiera medirse pues con base en ese criterio. ¿Y a qué hace referencia el grado? Repito, hace referencia al lugar que ocupa dentro de la estructura de la administración ese sujeto, a quien se le atribuyen funciones administrativas, el grado, ese grado jerárquico de la autoridad, la materia, a la clase o el tipo de funciones que de acuerdo con las normas supralegales o legales debe cumplir esa autoridad administrativa, el territorio, a ese espacio, ¿verdad?, donde se pueden realizar esas funciones, y al tiempo o a las oportunidades temporales que tiene la autoridad para proferir esos actos administrativos. Dijimos que la competencia, por ejemplo, medida en tiempo, está relacionada con el silencio administrativo. Como un ejemplo de ese tiempo. ¿Y qué más podemos mencionar? Creo que ahí terminamos esta primera partecita. Ahora, hay una partecita también muy importante que no quiero que quede duda alguna, porque muy seguramente en sus próximas materias ya les van a hablar en términos jurídicos. Entonces, tenemos claridad cuando yo les digo que el acto no les sea oponible al administrado. ¿Sí? ¿De eso tenemos alguna duda? ¿O lo entendemos fácilmente ya? Ya está interiorizado jurídicamente. ¿Sí? De todas maneras, que un acto le sea o que no le sea oponible a la administración, eso implica que la administración, entonces acá pongamos, no es oponible, para que de pronto no oponible. Lo analicemos desde la otra cara. No va a ser oponible, entonces la administración no lo va a poder ejecutar. No va a poder ejecutar el acto en contra de ese administrado. Y digamos que, por ejemplo, para el caso de la administración, del silencio administrativo que les comentaba, va a perder competencia definitivamente para decidir cuándo se interpongan los recursos o cuándo acuda a la jurisdicción y ya lo tenga que decidir un tercero.
Bueno. ¿Preguntas hasta el momento? No, señora. Bueno. Pero eso me va dando un tiempito para coger aire. No sé por qué se me fue el aire ahorita. Bueno. Entonces. Seguimos, vamos a seguir hablando de la competencia como un factor pues, importante que soporta la actuación de esos sujetos activos. Voy a borrar por acá y seguimos escribiendo para aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, vamos a seguir hablando de la competencia. Y digamos que es un elemento estructural, base, que soporta la actuación de esos sujetos activos para elaborar y expedir este acto administrativo. Esa competencia, además de ser cierta, esto es clave, y limitada, digamos que debe ser también expresa, ¿sí? Debe ser irrenunciable también. Debe ser improrrogable. Y debe ser de estricto cumplimiento, en procura siempre, siempre de los intereses generales y en beneficio, obviamente, del ordenamiento jurídico también. Entonces, de acuerdo con esto, es válido señalar que la competencia es la manifestación propiamente dicha de la legalidad. ¿Y por qué? Porque digamos que la competencia determina las obligaciones, determina los derechos y determina las facultades que la administración ostenta y frente a las cuales la autoridad administrativa pues está absolutamente ligada. Y ese será el camino por el cual la autoridad administrativa debe dar sus pasos para la elaboración y la expedición de los actos administrativos. Ahora, en todo lo referente con la competencia, como elemento estructural que soporta la actuación de sus sujetos activos para elaborar y expedir el acto administrativo, pues debido a la propia complejidad administrativa del Estado, es, digamos, usual que se presenten algunas dificultades ya de tipo práctico cuando las autoridades administrativas ejercen su competencia y esas dificultades derivan por lo general en lo que conocemos como conflictos interadministrativos. Conflictos interadministrativos. Conflictos interadministrativos. Esto van a ser entonces conflictos entre autoridades administrativas. Y digamos que para evitar, o no para evitar, perdón, para resolver esos conflictos interadministrativos, el legislador fijó en el artículo 39 de nuestro CEPACA, de nuestra ley 1437, algunas disposiciones que están encaminadas a resolver esos conflictos de competencias entre las autoridades administrativas. Entonces, de pronto ustedes ya habrán escuchado algunos conflictos de competencia en los procesos. ¿Qué han escuchado? Díganme si de pronto han escuchado algo de conflictos de competencias. ¿Mm? Esto también lo van a ver en procesal administrativo. Yo con mis estudiantes de procesal lo veo. Y por eso sé que a veces se me confunden. Porque vemos estos conflictos entre autoridades administrativas. Entonces tengo una tarea y es buscar sentencias donde se resuelvan esos conflictos. Y por lo general me llegan, profe, el juzgado tal del circuito presenta un conflicto de competencia con el tribunal. Entonces, un momento. ¿Sí? Son órganos jurisdiccionales, mas no son autoridades administrativas. ¿Sí? Estos conflictos de los que estamos hablando son conflictos
de pronto por funciones que no han sido tan claras y tan expresas, ¿no? Y que en algunos casos puntuales pues pueden generarse mucho análisis y mucha controversia. Entonces, un particular presenta una petición, no sé, un reconocimiento por lo general. Entonces la administración X dice, no, qué pena, pero yo no soy competente, la competente es esta otra, y le remite. La otra puede decir, no, yo no soy competente, la competente es quien recibió inicialmente, y ahí se genera el conflicto interadministrativo. Y lo debe decidir el Consejo de Estado, la Sala de Servicio y Consulta Civil, ¿sí? No se me vayan a confundir, ¿sí? Y si les dejan esta tarea, no se me vayan a confundir. Unos son los conflictos que se dan en materia jurisdiccional y otros son estos conflictos entre autoridades administrativas, entre la Unidad para las Víctimas, entre Presidencia de la República, ¿sí? Ministerio de Vivienda, demás, todos los que conocemos en esa estructura de la administración que ya trabajamos. Entonces, como lo señalamos, existe una competencia funcional de esas autoridades. Recuerdan que cada entidad nace con unas características, ¿no? Nace también con unas funciones. Entonces, la ley 48 va a crear la unidad para la atención a las víctimas y la va a crear como una entidad adscrita al Departamento de Prosperidad Social y va a estar dentro de ese sector de inclusión social y va a durar por 20 años, va a existir por 20 años y adicionalmente va a tener estas funciones. Esto es una determinación de competencia funcional de esas autoridades administrativas y digamos que es una manifestación del principio de legalidad que orienta al Estado Social de Derecho y en el desarrollo práctico pues, de las actividades que ejercen esas autoridades. Pueden presentarse dos situaciones respecto de los casos que son puestos a su consideración. Entonces, la primera situación será que dos o más autoridades se consideren competentes. Entonces, acá, digamos que en esta petición que presentó Pepita, las dos se consideran competentes, que también puede pasar, ¿sí? Acá vamos a tener un conflicto, ¿sí? Tenemos que solucionar ese conflicto de competencias para, digamos, determinar quién es la autoridad que debe dar una respuesta. Otra situación que se puede presentar, por el contrario, es que dos o más autoridades pues se consideren no competentes. ¿Sí? Entonces, acá, las dos se consideran competentes y en el otro caso que les planteo, no competentes. Pueden ser entre dos o más, ¿sí? Dos o más. Entonces, en el evento que las autoridades se consideran competentes, las dos, para adelantar una determinada actuación, vamos a estar frente a un conflicto positivo de competencias. Y cuando las dos o más autoridades se consideran no competentes, vamos a tener un conflicto negativo de competencias. Bien, sobre este particular, sobre el conflicto de competencias, digamos que la normatividad anterior que ustedes conocen, que es el CCA, el decreto 01 del 84, consagraba como uno de los medios de control la acción de definición de competencias administrativas. Esta norma fue derogada expresamente por la ley 954 del 2005, haciendo desaparecer, por supuesto, esa figura y se le atribuyó esa facultad de decisión a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Entonces, si en algún momento, recuerden, por favor, si necesitan un caso de un conflicto de competencias administrativos, ya sea negativo o positivo, deben acudir al Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Ahora, a pesar de que se tiene claro cuál es el órgano competente para definir estos conflictos, digamos que hay un aspecto que aún se mantiene, y es la indefinición, que eso también podemos durar clases analizando, es de la naturaleza jurídica de esa decisión. ¿Quién decide el conflicto de competencias? ¿Quién es proferido? Esa decisión que es proferida
por la Sala del Servicio de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. No se sabe, o sea, digamos que no existe una claridad de su naturaleza jurídica, no se ha encontrado que si es una decisión judicial, si es un auto, si es, no sé, una actuación administrativa, no se sabe, ¿sí? Digamos que no tenemos claridad de lo que puede llegar a ser. Obviamente, de un análisis juicioso podemos llegar a algunas conclusiones, y digamos que de eso depende si se interponen recursos, cuál es la obligatoriedad, por ejemplo, porque imagínense, podemos tener un conflicto de competencias negativo. Ninguna de las dos autoridades considera que es competente. Y acá dice la decisión que es B. ¿Hasta qué punto esta decisión es obligatoria para B? ¿Sí? Digamos que frente a eso, sí existe mucha discusión todavía jurisprudencialmente y doctrinariamente. Concluimos entonces el análisis de la competencia y digamos que vamos a entrar a analizar otro aspecto o elemento importante que sustenta la actuación de las autoridades administrativas en la elaboración y la expedición de ese acto administrativo, que es el de la voluntad, que ya tenemos unas nociones importantes. Bueno. Adelantemos un poquito de este tema también para aprovechar. Y creo que adelantamos un poquito y terminamos. Entonces, como lo hemos mencionado cuando hablábamos sobre la existencia del acto, y mientras tanto voy a ir borrando por acá, la voluntad es un presupuesto importante, es un elemento esencial para la existencia del acto administrativo, y aclarábamos también que para todos los efectos, en este contexto, pues cuando hablamos de voluntad, debemos tener claro que nos referimos a la voluntad de la administración, ¿verdad? Y no de quien, digamos, tiene la representación de la misma, la vocería, ¿sí? De esa autoridad administrativa en la elaboración y en la expedición de ese acto administrativo. ¿Y por qué? Porque definitivamente debemos entender que ese sujeto activo en la elaboración y en la expedición del acto administrativo somos, en algunos casos, esa persona natural, simples intérpretes de la voluntad que se encuentra contenida en una norma positiva. Y por esa razón se concibe que está investido de fundamentación que siempre debe estar sustentada en la objetividad. Entonces, detrás de la existencia del acto administrativo hay un proceso de elaboración que por supuesto resulta indispensable para que el acto administrativo llegue a existir. Y en ese proceso de elaboración, la doctrina ha señalado que deben, digamos, agotarse dos etapas. La primera, a la que la doctrina la ha llamado la fase interna, que comprendería la intención de tramitar ese acto administrativo y la estructuración o materialización de ese acto administrativo. Y una segunda fase o etapa, a la que la doctrina la ha llamado la fase externa, que estaría conformada por la totalidad de los pasos tendientes llamados a la exteriorización de esa actuación administrativa, es decir, lograr lo que ustedes ya conocen como la ejecutoriedad de ese acto administrativo. Recuerden cuando hablábamos de las características del acto, que mencionábamos el carácter ejecutivo y ejecutor del acto. Pues en estas, digamos, dos fases o etapas están reflejadas esos caracteres importantes del acto. Entonces, hagamos algunas consideraciones sobre el proceso interno de formación de la voluntad. Entonces, en esta etapa,
digamos, se compone de todas las actuaciones que se desarrollan dentro de la autoridad administrativa y que determinan la formación de la voluntad de la administración. Entonces, en esta fase hay un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta, un aspecto, digamos, que caracteriza a esta fase, y es que el resultado obtenido de esta fase no puede producir efectos jurídicos inmediatos. Y es que en esta fase la autoridad administrativa no queda vinculada frente a terceros todavía. ¿Y por qué? Porque las decisiones producidas respecto de los derechos subjetivos, de los derechos de los administrados o respecto de situaciones generales, se encuentran en suspenso, porque esas actuaciones o esas decisiones se ubican de manera exclusiva al interior de la autoridad administrativa. Entonces, la intención se produce necesariamente en todo sujeto activo, en toda autoridad administrativa, por supuesto, capaz de ejercer funciones administrativas. Y esa intención se caracteriza por impulsar los elementos, digamos, que se conjugan en la estructuración de la voluntad de la autoridad administrativa durante todo el proceso de elaboración del acto. Y por esa razón se puede considerar a la intención, ojo, a la intención como un elemento previo a la formación de la voluntad, es decir, en un momento preparatorio de la voluntad, y por esa razón también puede considerarse la intención como un fenómeno estrictamente psíquico, porque se produce en las personas que evalúan y en las personas que dirigen la actividad de las autoridades administrativas. Y por supuesto, al menos en papel así es, de acuerdo con los postulados del principio de legalidad y de la finalidad de la función administrativa. Recuerden ustedes que quien ejerce la función administrativa no es más que un intérprete de la voluntad potencial del Estado que está establecida en la norma jurídica. Entonces, ¿en dónde radica la importancia de la intención? Y pregunto esto porque se dice, y por supuesto con todo el rasgo meramente jurídico, es irrelevante. Y es irrelevante porque la intención que no se exterioriza y que permanece al interior de la autoridad administrativa, pues no permite registrar la voluntad de esa autoridad administrativa. Pero volvamos en donde radica la importancia de la intención, y es que sin ese complejísimo proceso de materialización de la intención, sin todos esos elementos que en esa fase de intención recopila la administración, pues sencillamente no se llegaría a la constitución de la decisión. Más allá, repito, de que esa intención se caracterice por carecer de un poder de oponibilidad frente a terceros. Bueno, yo creo que podemos dejar acá y la próxima clase retomo acá para que reforcemos la idea y si de pronto no entendemos algo, tengamos la oportunidad de revisarlo acá. Entonces, yo también voy a tomar apuntes de donde quedamos para que no se nos vaya a pasar. ¿Vale? ¿Les parece cómo vamos? Bien, sí, señora. ¿Bien? Sí, señora. Bueno, Bien. listo. Entonces, con esto también me da tiempito de irles subiendo el examen. Entonces, regálenme unos segunditos. Voy a ir subiendo de una vez el examen y antes de desconectarnos, para que me avisen, por favor, si lo pueden ver. Si quedó subido de acuerdo con las especificaciones que les señalé al inicio de clase.